Bienvenidos a todos los asistentes a esta ponencia que presento para el 6º Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud, que se celebrará los días 21 y 22 de febrero en Murcia. Mi nombre es Raquel Lama Espino, soy enfermera graduada en la Universidad de Córdoba en el año 2017 y la ponencia que hoy presento se titula Estrategia de abordaje del paciente con pie diabético en atención primaria y especializada tras el impacto de la pandemia por el COVID-19. A modo introductorio, podríamos definir el pie diabético como aquella lesión derivada de la propia enfermedad diabética y que guarda una relación estrecha con la neuropatía sensitiva y con la enfermedad vascular periférica. Esta lesión llega a producir úlceras muy severas en el paciente ante incluso traumatismos menores. Atendiendo también a la prevalencia en la población del pie diabético, podemos dividir este en tres tipos. Principalmente, el pie diabético de origen neuropático es el más prevalente, con un 60-70%. En segundo lugar, tendríamos el de origen neuroisquémico, con una prevalencia del 15-20%. Y por último, el pie diabético de origen isquémico, con un 10-15% de prevalencia. Para todos es sabido que el año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia de la COVID-19. Muchos enfermos, sobre todo los enfermos crónicos, han sufrido un gran impacto debido al colapso de los sistemas de salud y también a la disminución de la calidad asistencial. En el caso del paciente diabético, que es nuestro objetivo en este trabajo, el efecto de la pandemia ha sido muy desfavorable. Algunas de las carencias que hemos podido determinar son las siguientes: un aumento de la morbilidad del paciente, así como de su tasa de mortalidad. También hay un aumento de las complicaciones a nivel microvascular, como las nefropatías o las retinopatías. Por otro lado, hemos visto un aumento de la tendencia a los malos hábitos. Estos pacientes han tenido un aumento del consumo de ultraprocesados y también han realizado un menor ejercicio físico. Todo ello derivado de la necesidad de autoconfinamiento, así como la menor atención y seguimiento sanitario. A propósito del COVID-19, el paciente diabético, que es un paciente de alto riesgo, se ha visto también mucho más susceptible a contagiarse de dicha enfermedad, ya que el pronóstico de la misma sea también peor. Por otro lado, se ha visto también un mayor riesgo de padecer infecciones secundarias y derivadas de estados de hiperglucemia y también de la susceptibilidad a la inflamación. En cuanto al diagnóstico de pacientes diabéticos, se ha visto también un aumento en el número de debuts diabéticos asociados a cetoacidosis y también al coma hiperosmolar. También cabe destacar el impacto negativo en la salud mental del paciente, que expresa unos sentimientos más negativos como son la desesperanza y la tristeza, y también más episodios de ansiedad e incluso depresión. Todas estas carencias llevan a una disminución de la calidad de vida del paciente y también a un aumento del riesgo de padecer úlceras de pie diabético y de mal pronóstico de las mismas, con riesgo elevado de amputaciones. En concreto, este último punto que nombra el aumento de úlceras de pie diabético es en el que nos vamos a centrar en esta ponencia, ya que se ha visto un aumento de la incidencia de úlceras de pie diabético tanto en atención primaria como especializada. Se cree que la falta de continuidad asistencial, la dificultad para el propio autocuidado del paciente y síntomas como la ansiedad han derivado en un aumento de factores de riesgo y de comorbilidades que han derivado a su vez en un aumento de esta incidencia de úlceras de pie diabético. Abajo en la gráfica tenemos un estudio que revela que el pie diabético tiene unos índices de mortalidad iguales o superiores en muchos casos a cierto tipo de cáncer como es el cáncer de mama. Otros problemas derivados del pie diabético, como son la amputación menor, la isquemia crítica o la amputación mayor, tienen también unos índices de mortalidad muy elevados. Es por ello que el paciente diabético vuelve a ser un objetivo primordial en la atención sanitaria y actualmente se estudia su abordaje y su recaptación. Para ello, nuestro protocolo de actuación debe reunir una serie de estrategias básicas como son la detección precoz del paciente, la promoción de la salud y la prevención de riesgos derivados del pie diabético, la educación del paciente y también de la familia, y por supuesto el tratamiento multidisciplinar, teniendo en cuenta que el abordaje debe ser desde atención primaria y desde atención especializada. Adentrándonos un poco más en materia, hemos dividido en 3 puntos principales la estrategia de abordaje del paciente con pie diabético.
El primer punto es una campaña de recaptación de aquellos pacientes que necesiten atención. Es una labor que va a quedar a cargo de atención primaria y en este caso de la enfermera. En segundo lugar, actualizaremos el caso, también desde primaria, entre enfermería y medicina. Y por último, el último punto será la elaboración de un plan de actuación que elaborará tanto enfermería y medicina desde atención primaria y especializada. En nuestro primer punto, la campaña de recaptación de pacientes, se realizará un cribado por zonas básicas de salud en el cual se detectarán aquellos pacientes diabéticos que presentan un mayor riesgo de desarrollo de pie diabético, para realizar un seguimiento telefónico y posteriormente una valoración presencial. Para que este cribado sea un poco más rápido, podemos dividir a nuestros pacientes diabéticos en 3 tipos. Los diabéticos que no tengan antecedentes de neuropatías conocidas, después de esa consulta telefónica, podemos hacer una revisión en consulta en 1 o 2 meses. Si en esa revisión todo está correcto, las revisiones pueden pasar a ser anuales. Los diabéticos que presenten neuropatía o algún otro factor de riesgo, como obesidad o problemas cardíacos, la consulta telefónica y la revisión deberán ser en torno a 1 semana. Si todo está correcto, las revisiones pueden ser cada 6 meses. Por último, pacientes diabéticos que tengan antecedentes de úlceras previas o incluso amputación, la consulta telefónica y la revisión deben ser lo antes posible. Y si todo está correcto, las revisiones pueden ser cada 3 meses. Atendiendo a la historia clínica del paciente, se valorarán una serie de factores de riesgo para establecer, dentro de los tipos nombrados anteriormente, qué pacientes debemos captar primero. Algunos de estos factores de riesgo son, por ejemplo, el tiempo de evolución de la diabetes, la edad del paciente, las comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, el mal control glucémico, que lo podemos valorar con el último valor de hemoglobina glicada o los últimos perfiles glucémicos, pacientes con complicaciones microvasculares como retinopatías, nefropatías, la presencia, como hemos nombrado antes, de úlceras previas o de amputaciones, pacientes que tengan enfermedad vascular periférica o pruebas complementarias que estén alteradas, como pueden ser el monofilamento. Una vez se han determinado cuáles son nuestros pacientes de riesgo, estableceremos conexión telefónica con el paciente en cuestión para recabar información en una entrevista clínica. Algunos de los parámetros que debemos preguntar son los siguientes: ingresos hospitalarios en el último año, los hábitos de alimentación, como por ejemplo valorar la ingesta de nutrientes, de hidratos de carbono, de grasas, de sal, de azúcares, así como la ingesta de líquidos, la actividad física, valorar su intensidad, su duración, si el paciente tiene problemas de movilidad, valorar también si ha habido una disminución de la movilidad y valorar también si ha sufrido alguna caída, los hábitos tóxicos, donde incluimos alcohol, tabaco y drogas, así como posibles recaídas, el patrón de eliminación, donde incluimos problemas de incontinencia, diarrea o estreñimiento, el patrón del sueño, es decir, horas de descanso, productividad del mismo, si precisa ayudas para dormir, y muy importante, hacer una valoración exhaustiva de los pies. Preguntar al paciente si ha detectado presencia de deformidades, de heridas, de lesiones, de callosidades, de prominencias óseas. Posteriormente, ya en consulta o en el domicilio, se valorarán de manera presencial otros datos más objetivos como son la tensión arterial, la glucemia capilar, si es posible, basal. También podemos solicitar recogida de perfiles glucémicos en caso de que el paciente posea un glucómetro y sepa cómo usarlo. Datos antropométricos como el peso, la talla y el índice de masa corporal. Y también hacemos una revisión del tratamiento diabético, del tratamiento de otras patologías, así como una valoración de la adherencia terapéutica. La historia clínica, la entrevista y las constantes y datos antropométricos nos servirán como herramienta para que enfermería haga una valoración de ese paciente mediante los 11 patrones funcionales de Marjorie-Gordon. Para hacer una valoración un poco más rápida, nos centraremos solo en 5 de ellos, que son el nutricional metabólico, el patrón de percepción de la salud, el patrón de actividad y ejercicio, el de sueño y descanso y el de eliminación. Dentro de la valoración de esos 5 principales patrones funcionales, hay ciertos aspectos que deberemos valorar.
En cuanto a la percepción de la salud, es importante reflejar todos los antecedentes personales, alergias del paciente, también su aspecto general y su adherencia al tratamiento mediante el test de Morinsky-Green. En el patrón nutricional metabólico debemos reflejar todos los datos y constantes, también reflejar el patrón de alimentación, tanto de comidas como de líquidos, y la integridad de la piel. Aquí deberemos reflejar todas las alteraciones de la piel, de las mucosas, de los anejos que el paciente nos haya referido y hayamos visto en consulta. En cuanto a la actividad de ejercicio, deberemos valorar la autonomía y la independencia del paciente. En las actividades básicas de la vida diaria lo haremos con el índice de Bartel o el índice de Cast, y en las actividades instrumentales con la escala de Lawton y Brody. Dentro de la actividad física tenemos que valorar intensidad, duración, problemas de movilidad y también el riesgo de caídas mediante la escala de Downtown. En el patrón de sueño-descanso valoraremos todo lo que es el patrón del sueño y en el patrón de eliminación todo lo que está relacionado con la eliminación intestinal y urinaria. También podemos valorar el riesgo de padecer úlceras por presión mediante la escala de Norton. Una vez realizada la valoración de enfermería, se elaborará el plan de cuidados de enfermería siguiendo la clasificación NANDA-NOC-NIC. Algunos de los diagnósticos enfermeros más frecuentes son los siguientes: deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular, riesgo de infección y deterioro de la movilidad física. Una vez hecha la campaña de recaptación de pacientes y recabada toda la información clínica, pasamos al segundo paso, que es la actualización del caso, labor que realizará enfermería y medicina. En este punto, el equipo multidisciplinar creará un caso personalizado de cada paciente donde refleje principalmente los problemas de salud detectados en cuanto a la salud física, mental y social del paciente, así como las pruebas complementarias necesarias para completar el estudio, entre las cuales podemos destacar el índice tobillo-brazo, el monofilamento, un estudio analítico completo donde se reflejen parámetros como la hemoglobina glicosilada, los perfiles lipídico, hepático o renal, iones, albúmina en orina, y también mediante una nueva exploración de los pies en conjunto con medicina y enfermería, donde reflejemos también presencia de heridas, color, temperatura, pulsos. Esto nos permitirá establecer el tipo de pie diabético que presenta nuestro paciente. Como se dijo en la introducción, existen 3 tipos de pie diabético: el neuropático, el isquémico y el neuroisquémico. En la primera tabla podemos ver una serie de parámetros que nos permiten diferenciar el pie diabético neuropático del isquémico, destacando, por ejemplo, del pie neuropático, que es un pie con la sensibilidad afectada, que es indoloro y que tiene los pulsos conservados, mientras que el pie isquémico es un pie generalmente con la piel fría, doloroso y con los pulsos ausentes o débiles. En el caso de que a la exploración de los pies el paciente presente parámetros de una y otra columna, tendremos un pie neuroisquémico. Una vez determinado el tipo de pie diabético, tendremos que ver qué grado de pie diabético es según la clasificación de Wagner, pudiendo ser desde grado 0 o hasta grado 5 en función de la profundidad, del número de tejidos que afecte, incluso de si existe o no gangrena. Es muy importante determinar el tipo de pie diabético para así establecer un tratamiento y también la pauta de curas de enfermería. Para poder definir esta tipología, es muy importante valorar la ausencia de pulsos periféricos y el riesgo de infección. Una vez definido cada caso particularmente, su tipología y su gravedad, se creará un plan de actuación personalizado definiendo los objetivos a cumplir. Esta labor queda en manos de enfermería y medicina y el abordaje es tanto desde primaria como desde atención especializada. Definiremos 4 tipos de pie diabético a tratar. En primer lugar, tenemos el paciente de riesgo sin ulceración de pie diabético. Se trata de aquellos pacientes cuyos hábitos de vida, incluso las pruebas complementarias, nos indican que puede generar una úlcera de pie diabético, es decir, que presenta factores de riesgo y que por tanto necesitan una atención sanitaria para evitarlo.
Por lo tanto, nuestro objetivo principal con este tipo de pacientes es la promoción de la salud y la prevención de riesgos mediante ciertas herramientas como son las siguientes. Primero, el control del estado metabólico y la adherencia terapéutica, controlando por ejemplo la glucemia basal, la postprandial y también la hemoglobina glicosilada. También controlar factores de riesgo como por ejemplo el cardiovascular, teniendo en cuenta los valores de estatinas, los valores de tensión arterial, controlar el tabaquismo, el sobrepeso o la obesidad, pacientes que estén en tratamiento con antiagregantes, etc. Y por último, optimizar el tratamiento diabético, incluyendo pautas de alimentación, pautas de ejercicio, siempre que sea posible y mediante educación para la salud tanto del paciente como de la familia. En segundo lugar, tenemos el paciente con úlcera no complicada. Se trata de un paciente que sí presenta una úlcera de pie diabético, pero que sin embargo los pulsos están conservados y no hay presencia de infección. El objetivo en este caso es un tratamiento que recaerá sobre atención primaria mediante curas locales con enfermería y reevaluación continua durante 2 semanas, de las cuales, si no se objetiva una mejoría de la úlcera, se podrá derivar a los centros de atención especializada con carácter normal. En el caso de que nuestro paciente presente una úlcera isquémica, procederemos con una cura seca para limitar la lesión y evitar su extensión hacia tejidos adyacentes. Si por el contrario la úlcera es neuropática o neuroisquémica, se procederá con el desbridamiento, el control del exudado y promocionaremos la cicatrización mediante la cura húmeda. Es muy importante realizar siempre una buena descarga, sea cual sea el tipo de úlcera. En tercer lugar, tenemos el paciente con úlcera complicada. Este tipo de paciente presenta una úlcera que o bien carece de infección y también carece de pulsos, o por el contrario, sí que presenta pulsos, pero tiene signos de infección. En este caso, nuestro objetivo será la derivación precoz de estos pacientes, una derivación preferente en máximo 5 o 7 días a atención especializada para determinar las curas, el posible patógeno en caso de infección y el tratamiento que se debe llevar a cabo en conjunto con atención primaria. En último lugar, tenemos el paciente con úlcera complicada severa, que será aquel paciente que presente una infección moderada grave o grave. El objetivo es derivar urgentemente a este tipo de pacientes en menos de 24 horas a atención especializada para valorar la posibilidad de ingreso. Desde primaria podemos realizar una serie de pruebas para determinar el tipo de derivación a atención especializada que precisa nuestro paciente. Algunas de estas pruebas ya han sido nombradas anteriormente, como por ejemplo la palpación de pulsos o el índice tobillo-brazo, que nos ayudarán a ver el grado de conservación de los pulsos. También podemos determinar el compromiso óseo mediante una radiografía del pie en posición antero-posterior y en posición lateral, para valorar posibles afectaciones óseas, como la osteomielitis, o también el Prop2ON o test del contacto óseo, y por último también solicitar una analítica más ampliada con la proteína C reactiva y la VSG. Si el resultado de estas pruebas determina que existe compromiso óseo o ausencia de pulsos, la derivación del paciente será con carácter preferente. Principalmente se realizará una toma de cultivo de tejido profundo y se determinará el tratamiento con antibiótico y también las curas con enfermería que se podrán realizar desde atención primaria con un seguimiento en consultas externas según la necesidad. Dentro de los antibióticos, el de elección suele ser el amoxiclavulánico y también el sulfamethoxazol, más llamado Septrin Forte, en caso de alergias. Otros antibióticos que también se contemplan son las quinolonas o la clindamicina. Si por el contrario el resultado de las pruebas determinan que existen signos de infección, como por ejemplo fiebre a pesar del tratamiento, signos de sepsis en la analítica o presencia de abscesos o flemones, la derivación del paciente debe ser con carácter urgente, es decir, en menos de 24 horas. Como se dijo anteriormente, el objetivo de esta derivación urgente es valorar el posible ingreso del paciente. Una vez en hospitalización, se determinará el tratamiento con antibiótico vía intravenosa, así como las curas con enfermería a nivel hospitalario.
También se estudiará la posibilidad de amputación si se requiere para reducir la mortalidad del paciente por la infección provocada. A continuación, presentamos un caso clínico para entender de manera más práctica la estrategia de abordaje que se presenta en el trabajo. Tenemos un paciente varón de 75 años, alérgico a la aumentine y que padece diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, actualmente en tratamiento con metformina. Entre sus antecedentes personales presenta hipertensión arterial, preobesidad, hiperplasia benigna de próstata y hábito tabáquico desde hace 30 años, aunque actualmente es exfumador. Además, también presenta enfermedad vascular arterial. En nuestro primer punto, la captación del paciente que lo realizaba enfermería, ante la revisión de la historia clínica, vemos que tiene antecedentes microvasculares de neuropatía. La última revisión se la realizó en cirugía vascular en el año 2019 y también presenta un último valor de hemoglobina glicosilada de 8,5% en enero de 2020. Entendemos, por tanto, que es un paciente con una neuropatía previa y que, por tanto, la revisión debería ser en algo menos de una semana. Establecemos conexión telefónica con el paciente para realizar una entrevista clínica. Determinamos que tiene una buena adherencia al tratamiento y que su alimentación es correcta, pero que en los últimos meses ha visto mermada su actividad física. Actualmente sigue usando bastón y cree que ha aumentado de peso. Presenta incontinencia urinaria, buen patrón del sueño y no ha tenido ingresos hospitalarios en el último año. Al preguntarle por sus pies, dice que presenta una pequeña callosidad y una herida pequeña en el pie derecho. Las piernas están calientes, no tiene dolor, pero sí tiene mucha sensibilidad. En esa semana concretamos una cita presencial en consulta y tomamos los siguientes datos. Tensión arterial 145/97, talla 172 centímetros, peso 89 kilos. Determinamos un IMC de 30,08 y el paciente, por tanto, pasa de tener preobesidad a obesidad tipo 1. Realizamos una glucemia basal que está en 146 miligramos por decilitro. La enfermería recopilará todos estos datos para poder realizar su valoración según los patrones de Marjorie-Gordon. Todo lo relacionado con los antecedentes personales del paciente, su medicación, su aspecto general, los ingresos, alergias y la adherencia al tratamiento los incluiremos dentro del patrón de percepción de la salud. El test de Morisky-Green nos refleja que el paciente es cumplidor con su tratamiento. Los datos antropométricos recogidos en la consulta los dejaremos reflejados en el patrón nutricional metabólico, así como todo lo relacionado con la ingesta de nutrientes y de líquidos y también la revisión y exploración de los pies. En cuanto a la actividad y ejercicio, dejaremos reflejado todo lo relacionado con la independencia, la autonomía y la actividad del paciente. Aunque el paciente ha visto mermada su actividad física durante el confinamiento, adoptando un modo de vida sedentario, el índice de Bartel nos demuestra que aún así es independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. Y la escala del Autonome-Brody nos demuestra que es autónomo para todas las actividades instrumentales de la vida diaria. En cuanto a la escala de Downtown, el paciente no presenta de momento riesgo de caídas. Dejaremos también reflejado el buen patrón del sueño en el patrón de sueño y descanso y la incontinencia urinaria que presenta, así como la escala de Norton, que sería la más importante, en el patrón de eliminación. Esta escala de Norton, a priori, es la más importante para enfermería en cuanto al riesgo de padecer úlceras por presión. En el caso de nuestro paciente, según los parámetros que presenta la escala, podemos ver que presenta un estado físico aceptable, que su estado mental está alerta, que presenta una actividad muy limitada porque ahora mismo se encuentra en una situación casi de sedentarismo, su movilidad está recluida a la ayuda de un bastón y presenta incontinencia urinaria. Sumando todos los puntos de la escala de Norton, obtenemos 14 puntos, lo cual nos indica que el paciente presenta riesgo medio o evidente para las úlceras por presión. A continuación de la valoración de enfermería, se realizará el plan de cuidados de enfermería, destacando como diagnóstico enfermero principal el deterioro de la integridad cutánea, ya que se ha visto una lesión evidente en el pie derecho. Podemos incluir como factores relacionados externos los factores mecánicos, la edad o la humedad, y como factores internos
las alteraciones metabólicas, los cambios en la elasticidad de la piel y otros tantos. Dentro de los objetivos principales de este diagnóstico estará la integridad tisular y la curación de la herida. Y dentro de las intervenciones para cumplir dichos objetivos, incluiremos el cuidado de las heridas, la prevención de otras úlceras, el cuidado de los pies, la vigilancia de la piel y los cuidados de la incontinencia que tiene el paciente. En el segundo punto, que era la actualización del caso, enfermería derivará el caso a medicina de familia y se volverá a realizar una exploración de los pies, donde se confirmará que el paciente presenta una callosidad en miembro inferior derecho y una herida a nivel de la zona metatarsiana de la planta del mismo pie. Esta ulceración estará algo cavitada, los pulsos estarán conservados, la piel caliente y en principio será indolora a la palpación. Según los esquemas estudiados anteriormente, se determinará que el paciente presenta una úlcera neuropática del pie diabético y que el grado de la misma será de Wagner 2, ya que es una úlcera profunda, pero todavía no se ha determinado si existe signos de osteomielitis o no. Para ello se realizará una radiografía del pie en anteroposterior y lateral, donde se visualizará que existe afectación ósea. Este criterio es el que nos lleva al tercer punto en el que elaboraremos el plan de actuación y se determinará que la derivación tiene que ser, por tanto, con carácter preferente por esa afectación ósea. Hasta entonces, el paciente recibirá curas con enfermería en atención primaria, principalmente una cura húmeda, para controlar el exudado y mejorar la cicatrización. En atención especializada se realiza el Prop to Bone con resultado positivo y se realiza también cultivo de tejido profundo. Finalmente se determina que la úlcera de pie diabético es neuropática, complicada y el grado de Wagner es 3. Se establece tratamiento estándar con Septrin Forte por la alergia que presentaba el paciente al amoxiclavulánico y el tratamiento durará 2 semanas. Asimismo, se establecen curas locales diarias con enfermería comunitaria y revisiones semanales en especializada. A las 3 semanas la úlcera parece ir en retroceso con menor exudado y un aumento del tejido de epitelización. El tratamiento antibiótico cubre la posible infección y el riesgo de posible amputación del miembro se ve reducido casi al 70%. Se continuará con curas locales hasta la total resolución de la úlcera y se realizará educación para la salud al paciente y a la familia, además de un seguimiento continuo desde atención primaria. En conclusión, podemos decir que el paciente diabético es un paciente de riesgo para innumerables padecimientos y complicaciones de su propia enfermedad. Dentro de esta enfermedad, el pie diabético es un riesgo más añadido al paciente, haciendo que su índice de mortalidad ascienda hasta tasas similares a la de algunos cánceres. El abordaje y la recaptación del paciente diabético con riesgo o padecimiento de pie diabético debe ser un objetivo primordial en sanidad, principalmente mediante una atención temprana en atención primaria y la derivación a especializada para tratar casos más complicados. Se ha demostrado que las herramientas de educación, promoción y prevención, así como la determinación del tipo de pie diabético, su tratamiento y la pauta de cura, disminuyen considerablemente las complicaciones derivadas de esta patología, principalmente el riesgo de amputación del miembro y el de mortalidad del paciente. Muchas gracias a todos por visualizar este vídeo.